Buenísimo. Pues vamos a darle. Va a ser rápido. Yo espero que en menos de una hora cerremos esto. Para mí es muy importante que tengan el detalle de lo que vamos a ver, del contenido, los alcances y sobre todo aterrizarlo desde el punto de vista siempre ejecución. Siempre buscar cómo toda esta información la ejecutemos desde la primera sesión. Y va a ser muy diferente a lo que normalmente venimos trabajando en algunos cursos. Ustedes si ustedes han tomado algún curso de desarrollos inmobiliarios para cómo desarrollar un proyecto o cómo ir con las fases para convertirte en desarrollador inmobiliario, esa parte ya déjenla. Ahorita sí vamos a ver cómo ejecutar, cómo desarrollar nuestros proyectos verdaderamente, cómo arrancarlos con una metodología, con las herramientas, con los procesos y sobre todo con el acompañamiento. ¿Por qué es un grupo pequeño? Precisamente para poder tener estos alcances. No puedo meter más amigos, más colegas, porque ya no lo podría lograr el alcance que quiero darles a todos ustedes y obviamente todos los que aún están decidiendo, pues es el momento para que escuchen, observen, identifiquen todo el valor que se les va a dar y sobre todo vean en vivo el alcance que van a tener. ¿Va? Les voy a hacer algunos ejemplos y con eso van a poder sensibilizarse y entrar en contexto con lo que les estoy diciendo, ¿vale? Y bueno, afortunadamente tenemos en cuestión de networking y todo eso, tenemos no solamente colegas de aquí de México, pues traemos muchos colegas desde Honduras, Guatemala, de otras partes de Centroamérica y está por integrarse otras personas de Estados Unidos. Entonces creo que vamos a tener un networking donde la dinámica que voy a armar para toda la información que vamos a armar para cada proyecto va a ir en función de el alcance que tengamos. Es decir, un ejemplo va a ser, no solamente vamos a desarrollar modelos financieros reales, que tengan una ejecución real, para que ustedes entiendan no solamente la teoría, sino que la teoría se convierta en práctica y ejecución. Si ustedes ya traen un proyecto en proceso, si ya traen alguna tierra adquirida o negociada, o si están pensando en ya estructurar el modelo de negocio de un desarrollo, tengan ya la herramienta para ejecutar desde el primer día, ¿no? Y todos los insumos que necesitan para lograr. Y muchos de los insumos los vamos a trabajar juntos. Cada proyecto tiene ciertas necesidades de insumos. Tenemos que indagar, investigar cierta información, tenemos que prepararla previamente para poder hacer un modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a participar todos en los proyectos. Todos vamos a participar, todos vamos a tener un poco de tarea y todos podemos hacer tarea en cuestión de la información de mercado, de producto, de normativas, de temas económicos financieros, temas técnicos de los proyectos, temas de análisis de suelo, temas de análisis de cómo interpretar y cómo aterrizar un proyecto en el mejor uso, pero recuerden que es con toda la metodología que en este caso hemos desarrollado en UV Capital desde otro punto de vista, ¿no? Ya saben que los que han estado aquí en algunas sesiones conmigo o han estado muy pegados a mí, les he transmitido un poco lo que es el modelo de negocio. Primero es el ROE, antes de cualquier movimiento, antes de llamarle al arquitecto, antes que el arquitecto empiece a soltar las primeras líneas, antes que empecemos a negociar una tierra, antes que vayamos a ver tierra, antes de que solicitemos recursos a un inversionista, primero es el ROE, ¿no? A través de esa metodología vamos a desarrollar todo esto. Y bueno, bienvenidos a todos, arrancamos. En la primera fase, lo que les voy a enseñar va a ser esta parte. Les voy a dar un resumen de lo que es el método de capital y que vamos a ver. En este caso va a haber 10 sesiones en vivo con 7 modelos financieros y va a haber un modelo. Mario, ¿puedes apagar tu micrófono? Por favor. Estoy en mi teléfono. Mario, tu micrófono. Marco, tu micrófono, por favor. Ya, gracias. No, sí, ya estoy ahí. No, Puedes- Tú puedes silenciar a todos, Ulises, si puedes. sí, voy a tratar de bloquear a todos que nos estaba dando el tamaño. Esta parte, ¿no? ¿Cuál es la metodología que quiero que ustedes comprendan, pero sobre todo la ejecuten
y entiendan el potencial que tiene esto y qué beneficios vamos a tener y qué mitigantes de riesgos vamos a tener en muchas de las circunstancias y experiencias de terceros y propias que hemos tenido al momento de ejecutar un desarrollo inmobiliario o al momento de invertir en un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, esta es la metodología donde el retorno no es el resultado del modelo, más bien es el punto de partida. Y ese punto de partida es un parteaguas, ¿no? Lo veo desde el punto de vista cómo lo hace el mercado. El dueño pide un precio por la tierra, se paga y se arma el proyecto sobre ese precio, metes lo que ya sabemos de tus costos y ventas, se acomodan alrededor de todo ese análisis, y después viene el retorno, sale al final, y después vamos resolviendo en el proceso todos los problemas que no mapeamos, que no prevenimos en esas etapas, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos de hacer aquí? Y ese es realmente el programa. Pues es primero que el ROE objetivo sea primero. Antes de pensar en convertirme en desarrollador inmobiliario y ser desarrollador inmobiliario, primero tengo que pensar en el ROE, ¿no? Mi ROE es el retorno sobre mi equity, en este caso el retorno de la inversión inicial, semilla o equity, como le quieran llamar o entender. Pues es primero identificar ese dinero cuánto tiene que dar de rendimiento mínimo. En un ejemplo que siempre les he dado, un número sería, pues, necesita que ese dinero genere 35% anual promedio, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Tenemos que identificar el tipo de producto, el tipo de proyecto, el tamaño de proyecto, el segmento, el mercado, el producto, la estructura legal, la inversión, todo eso para determinar cuánta utilidad antes de impuestos nos puede dar ese proyecto, que dividido eso entre la inversión de capital nos dé y esa tasa la anualizamos. Es decir, si tu proyecto dura 36 meses o 50 meses, pues dividimos esa tasa entre los meses o los 30 meses y luego lo multiplicamos por 12. ¿Y qué pasa? Pues recibimos la tasa anual de tu equity, que es el ROE. Y con eso determinamos la tasa promedio anual que nos puede generar X proyecto, ¿no? Pero para lograrlo tenemos que desarrollar todo el modelo de negocios, y para eso primero tengo que tener una tesis. Pero mi tesis no es solamente emociones, no es simplemente aspiraciones de convertirme en desarrollador o desarrollar un proyecto, sino la tesis tiene que ir acompañada con números, con data, que sea realmente real, que no sea de alguna página web que no tiene valor, que no tiene reconocimiento, que no es información seria. Y también tenemos que captar información nosotros en sitio, captar información con proveedores serios y calificados para poder obtener esa información. Y dependiendo del producto, vamos a tener la necesidad de indagar mucho más tiempo, a profundizar más tiempo, porque depende del producto, te va a demandar el nivel de especialidad y el nivel de información que tengas que generar. Y el modelo se construye hacia atrás, es decir, primero definimos la tesis y del modelo de negocio vamos a definir el producto, las ventas, el costo, el capital que se necesita, qué es la estructura de capital, etc. Y de ahí, después de que ya afinamos todo, después de que ya logramos el punto de definir mi modelo, mi tesis, mi ROE, mi modelo de negocio, el tipo de producto que voy a desarrollar, el tipo de desarrollador en el que me voy a convertir y el nivel de velocidad con la que quiero construir X número de proyectos cada año, es decir, abrir cada año cierto nivel de proyectos o número de proyectos, pues entonces ahora sí, yo ya identifiqué plenamente el valor de la tierra, que es lo que dejamos al final, que al final se convierte en el valor residual del total de la inversión en un proyecto, con el cual determinamos si la tierra pide más que el residual, la oportunidad no existe a ese precio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la tierra prácticamente es el valor residual con el cual vamos a meter un proyecto donde vamos a insertar un modelo de negocio que ya está previamente validado con toda la información y con todas las herramientas de análisis financiero, del análisis de mercado, producto, para poder tener el mejor éxito posible, porque ya mapeamos todo, mapeamos los riesgos, mapeamos lo que tenemos que hacer desde el día cero, etcétera, y también ya sabemos qué legal, cuál es la estructura de socios, cómo van a subirse los socios, con qué derechos económicos y con qué derechos, en este caso de voto o corporativo, le podemos decir, donde vamos limitando de acuerdo al mejor beneficio del proyecto y el mejor beneficio de los inversionistas y accionistas fundadores, ¿vale?
Y entonces, al final no se negocia el modelo, se negocia la tierra. Es decir, siempre estamos tratando de que una tierra que adquirimos o heredamos o de alguna manera llegó a nosotros, a fuerzas queremos hacerla que sea rentable. A fuerzas tratamos de decir que esa tierra efectivamente es el hitazo, es el negocio de la vida, es el negocio del año. Y no, probablemente no es así. Y este gesto vive dentro de los 8 modelos del programa, es decir, lo vamos a aplicar en los 8 modelos que vamos a hacer. 7 modelos los vamos a hacer aquí, yo los propongo, y paralelamente vamos a desarrollar un modelo, cada uno de ustedes va a desarrollar sus propios modelos. Con todo el know-how que les voy transmitiendo en las sesiones, habrá, desde la primera sesión vamos a armar un proyecto, y al mismo tiempo lo que les voy a dar son las herramientas, y al mismo tiempo les voy a dar la teoría antes de entrar a clases, antes de entrar a las sesiones. Lo que les voy a dar es, les voy a mandar toda la teoría para que la estudien, y ahorita vamos a ver qué teoría es y qué herramientas para que ya las estudien, y también les voy a decir qué información deben de estar preparados para el arranque de la primera sesión, para que hagan su trabajo de sus proyectos, y entonces a la par que como van aprendiendo cómo se hace todo esto, al mismo tiempo lo practiquen con sus proyectos reales. Si tienen un terrenito, si tienen una casa que quieren derrumbar, o ya tienen identificado alguna tierra, o simplemente no tienen, identifiquen algo, una tierra o una plaza donde ustedes digan, aquí me hace sentido, y vamos a ver que con el proceso de las sesiones, con las herramientas que vamos a ver si están eligiendo correctamente y vamos a ver si su tesis se cumple y se vale cambiar, porque de eso se trata. El hacer la tesis y el modelo de negocio nos va a retar a decir si es éxito financiero y comercial un producto de ese tipo, y si realmente quiero hacer ese tipo de producto en esa plaza, en ese segmento, de ese tamaño, con eso y con esos metros vendidos. ¿Vale? Y bueno, aquí es un poquito de lo que les acabo de comentar. La base del criterio, lo que vamos a trabajar de fondo es la información es la inversión más barata de todo el proyecto, y el error más caro es el que se firma sin ella. Es decir, esto es no es una frase, es una realidad. Es una realidad porque la información que hoy vamos a tomar durante un mes completo verdaderamente sale muy barata en comparación de los errores más caros si no tenemos toda esta información y esta metodología para lograr tener más éxito en sus proyectos. Créanme que lo he visto durante más de 33 años, estas partes, ¿no? Entonces, tu tesis, ¿qué desarrollador quiero ser? ¿Qué quiero vender? ¿Quiero rentar? ¿Quiero combinar ambas cosas? ¿O quiero comprar activos? No quiero construir, quiero comprar activos, nada más los mejoro y los opero o los rento, porque no es lo mismo operar que rentar, o quiero las dos cosas, operar y rentar, y saber qué retorno quiero, en qué plazo, en cuánto riesgo quiero tomar, y si está equilibrado versus la rentabilidad que me da el proyecto y el riesgo, saber si realmente tengo una tesis, ¿para qué? Para borrar todo eso que parece todo parece que es una oportunidad, que te acerquen cualquier terreno que tú ves en la calle, dices, pues es una oportunidad siempre, ¿no? Y no es así. Y el que le entra a todo se descapitaliza. ¿Cuántas veces hemos visto inversionistas o desarrolladores que no saben decir no, que le entran a todo por sentimiento, por la transmisión de lo que sus palabras dicen, no, pues es mi corazonada, así decido yo, etcétera, y empiezan a invertir en varios lados, al grado que no se dan cuenta que se están descapitalizando. Y cuando un desarrollador o un inversionista hacen eso, ¿cuántas veces hemos visto de un desarrollador 3 o 4 proyectos ejecutando al mismo tiempo y tiene 2 parados y uno casi terminando, pero no lo termina de vender y está arrancando otros 2 nuevos? ¿Cuántas veces hemos visto eso? O un inversionista que les ha platicado, oye, pues me fue mal aquí, pero me fue bien en 2, pero ya invertí en otros 3, pero ya no tengo dinero porque los otros 2 que me quedaron mal, pues ya no me regresan la lana y tengo que esperarme 1 año, 2 años más y estoy descapitalizado. O invertí demasiado, invertí mucho en tierra, invertí mucho en ciertos desarrolladores y resulta que se atrasaron los proyectos y no hice un análisis adecuado de un portafolio y de mis inversiones y de mi equity. Y luego viene el territorio, desarrollo donde vivo, porque ahí vivo. En este caso no es una tesis, es una casualidad. ¿Por qué le digo casualidad? Porque probablemente te está yendo muy bien en tu plaza porque dices, oye, pues estoy vendiendo, me estoy dedicando a vender lotes
y el vender lotes me está haciendo mucho flujo porque no no me meto al riesgo de construcción, se están vendiendo los lotes muy rápido, etcétera, ¿no? O otros que dicen, no, pues yo estoy haciendo edificios de 6 niveles, de 30 departamentos y lo estoy vendiendo rápido, ¿no? No significa que a todos les va a ir igual y tampoco a esas personas que les está yendo bien significa que siempre se van a mantener así. El mercado cambia, llegan nuevos competidores, cambia la normativa, o un tema geopolítico, un tema de seguridad, un tema de flujo, etcétera. Puede haber muchos factores que al principio, cuando estamos ejecutando, se están viendo bien y pensamos que va a ir bien, pero sobre todo no sabemos que la ventana en 2 años o en 3 años se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el ciclo económico va a caer muy fuerte y aunque estemos vendiendo el primer año, probablemente el segundo y tercer año nos va a ir muy mal. O si estemos un sobreinventario porque estamos a llegar de tierra donde estoy vendiendo lotes, resulta que pasa algo y se frena todo. Y entonces tenemos que saber qué buscar, qué mapear e interpretar demografía, empleo, infraestructura, normativas, oferta, absorción y los riesgos de cada territorio que trae puestos. En cada plaza, en cada país, en cada estado que estamos ubicados, donde normalmente radicamos o operamos, tenemos que aprender eso. Y esto es parte de la tarea que tenemos que llevarnos en cada semana. Tenemos que saber de dónde estoy desarrollando o quiero desarrollar. Tengo que entender la demografía actual, la demografía económica, las principales actividades económicas o motores con los que se mueva la plaza o la ciudad o la región para saber de dónde viene el flujo que van a utilizar la gente que nos va a comprar, nos va a rentar, etcétera. Y también entender qué tipo de inversionistas existen en la zona, dependiendo de las actividades económicas en la región, en la plaza, porque no podemos tirarnos a hacer una torre de 100 niveles en una playa, pues porque no va a dar, no, al menos que estemos en Miami, ¿no? Pero si la queremos hacer en México, en una playa secundaria, no va. Si lo queremos hacer en Honduras, pues en este momento tal vez no es el momento de hacer una torre de 100 niveles en Honduras, ¿no? O en Guatemala. O sea, eso es lo que tenemos que entender, ¿vale? Y toda esa información es la tarea que se tienen que llevar. Todos ustedes que están desarrollando, quieren desarrollar, tienen que empezar a estudiar fuerte la parte de demografía económica, el tema de empleo, infraestructura, sectores, las cadenas de valor, los ingresos, quién entra y quién sale en cuestión de empresas nuevas, cuánto es la generación de empleos, etcétera. Los servicios, qué demanda la gente, la sobreoferta de inventario, de qué tipo de inventario, la demanda que sigue creciendo pero no ha sido atendida, identificar nichos de oportunidad en esa parte, todo eso lo tenemos que identificar, ¿va? Y luego viene la parte de capital. Las formas de capitalizar cambian por etapa y por tu contexto. El socio mira retorno y confianza, el banco garantías y capacidad de pago, la financiera ve viabilidad y colateral, no se le habla igual al que presta que el que arriesga en sus recursos. Es decir, esta parte es clave para todos. Creo que gran parte de ustedes es algo que necesitan ver cómo yo arranco un proyecto sin dinero. Es decir, ese cliché que se escucha mucho en redes sociales, decir, puedes hacer desarrollo sin dinero, puedes hacer dinero sin dinero. Tal vez sí, pero tienes que estar bien estructurado, tienes que estar bien armado, tienes que dominar tu mercado, todo esto que les vengo diciendo, y tal vez detectar la oportunidad de nicho y empezar a generar un networking potente, tener un pipeline de inversionistas clave que no les tienes que llamar cada vez que tengas un proyecto a esos mismos inversionistas. Tienes que tener tu pipeline de cierto tipo de inversionistas que van para cierto tipo de proyectos y ciertos riesgos. No puedes invitar a todos porque quemas la cartera, quemas a tus amigos, quemas a tus clientes, y vale la pena ir mejor consiguiendo otros inversionistas y otros sponsors o otros desarrolladores o un socio que tú conozcas que también tiene una visión similar a ti y sobre todo tener un equilibrio emocional tanto en su entorno y en su cabeza de esos socios que tú puedas captar, ¿no? Porque también tenemos que medir esa parte. Y entonces en esta parte para profundizar, pues vamos a identificar con experiencia, cada caso que vamos a revisar, les voy a explicar qué necesita cada proyecto para financiarse, cuáles son las opciones y cuáles son los retos para que pueda acercarse ese capital o esa deuda. No solamente al inicio, sino al arrancar preoperativos, al arrancar obra, al estar a la mitad de la obra, casi terminando la obra, y tal vez si estás atorado por alguna razón, pues ¿qué tienes que hacer?
Entonces, todo ese know-how se los voy a transmitir. ¿Por qué creen? Pues atendí cientos de casos cuando trabajaba en la banca, pues hacía esto. Siempre intervenía proyectos que estaban atorados por alguna razón en las diferentes etapas y los interveníamos y les ayudábamos, ya sea a reestructurar o a mejorar, a cambiar el producto o de plano tomar el proyecto y volverlo a vender, etcétera, ¿no? Pero también las cosas buenas, qué cosas y decisiones hacían ciertos desarrolladores para resolver los retos del día del flujo y del capital, de acuerdo al contexto y la etapa. Las ventas se frenan, el mercado no responde al precio que había proyectado, nada más tuve un escenario A de mi modelo financiero y no puse el B ni el C, no supe cómo reaccionar ante las negociaciones con un inversionista, con una financiera, con un banco, no sé cómo hacerlo, cómo lo estructuro, cómo estoy calificado yo, la empresa, cómo estructuro el estado financiero de la empresa, cómo le gusta al banco, qué tipo de banco es el adecuado para mi proyecto, para mi perfil. O sea, todo ese tipo de cosas se las voy a transmitir. Entonces, mientras que más ustedes estén más metidos y estén más enfocados a aprovechar todas estas sesiones y al mismo tiempo estén trabajando en el suyo, pues van a tener estas soluciones inmediatas conmigo y aquí con el grupo, porque vamos a sesionar y vamos a ver muchos casos y vamos a transmitir experiencia y vamos a platicar cómo resolver los temas. ¿Va? Luego viene la estructura, el accionista, la empresa, el proyecto, socios, etcétera, el patrimonio separado de la empresa. Todas estas buenas prácticas que tenemos que hacer en nuestra estructura y operación de las empresas desde un punto de vista de gobierno y una parte de cómo actuar como socio o inversionista, pues es saber que el accionista es una parte, la empresa es una parte y el proyecto es otra parte. Y los socios de capital también son 4 entidades. Entonces, esas 4 entidades tienen que ser respetadas. Y esas ser respetadas significa que el patrimonio está separado de la empresa y la empresa está separada del proyecto. Y las reglas entre socios por escrito desde el día 1. No, si hay utilidad que repartir. No sé cuántas veces han escuchado o les ha pasado que tú no te das cuenta como inversionista, pero resulta que cuando le entras a un proyecto, ya tus demás socios ya están pensando cómo sacar dinero o cómo tomar utilidades antes de que el proyecto arranque, ¿no? O antes de que termine de construir el proyecto. O un socio, resulta que es el socio el que pone la obra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, pues yo soy el constructor, yo pongo la obra. Y resulta que cuando está ejecutando, no es transparente, te sube los sobreprecios, te hace mal calidades, malos trabajos, saca lana de ahí y resulta que después toma la idea del proyecto y resulta que no lo puedes controlar porque está en toda la obra con muchos riesgos y no sabes qué hacer. Entonces, todas esas cosas hay que mapearlas y poderlas mirar antes de arrancar un proyecto. Y luego viene la evaluación mínima, ¿no? Antes de comprometer un peso, la normativa, el mercado, el producto, el usuario, los socios y el capital, los tenemos que mapear y esto es parte de la tarea que se tienen que llevar ustedes todas las semanas para que lo puedan resolver durante la semana y al siguiente semana ya puedan avanzar y podamos seguir avanzando, ¿no? Y bueno, tenemos que mapearlos y con las herramientas que les voy a proporcionar, les va a ayudar a hacer estas tareas. Y obviamente se aplica cada modelo del programa y el proyecto de cada quien, ¿vale? Entonces, desde la semana 0 va a ser la primera práctica, ¿no? Terminando la sesión, los que ya están apuntados y todo eso, yo les voy a hacer llegar toda la información que necesitan y también les voy a mandar otra información que les voy a platicar. Luego, esto trabaja para ti en cualquier parte del mundo que estés. Es decir, si ya tienes un proyecto en puerta, esto te va a decir si tu proyecto está bien parado o dónde está el hoyo antes de que te lo diga un banco, en el caso de que estás en ese etapa. Y si quieres invertir con criterio, pues esto es lo que deberías exigirle a cualquier desarrollador o qué es lo que tenemos que hacer nosotros como desarrollador para poderle brindar mejores opciones a los inversionistas con mejor información y que repitan con nosotros los inversionistas y que nos referencien con nuevos inversionistas. ¿Aún no tienes proyecto? Pues bueno, si no lo tienes, pues vas a elegir sabiendo elegir tu primera oportunidad y que es la decisión que define todos los demás. Es decir, aprendiendo todo este proceso y la metodología, lo que va a pasar es que sabiendo la metodología y cómo hacer mi tesis, pues yo ya voy a salir casi siendo desarrollador sin proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tengo la metodología, ya sé qué tengo que hacer, ya sé qué tengo que sumar en mi equipo, ya sé qué información tengo que enfocarme y cómo ponerlo en práctica. Y entonces ahora sí voy a estructurar un negocio desde cero.
pero es mejor arrancar uno de cero porque ya tengo toda la ventaja de tener el conocimiento para hacerlo. Entonces, si están en esa etapa, ni se preocupen. Y todo esto no se queda en lo que les decía, en una parte de filosófica o un curso, un programa más, como le llamen. La verdad es que ahora sí, el acompañamiento que les voy a dar y el número de personas que somos, pues prácticamente vamos a llevar a cabo un proyecto real y al mismo tiempo lo suyo. ¿Para qué? Precisamente para ya aterrizar cosas reales en sus proyectos. Entonces, al momento que estemos ejecutando tarea o proyecto, tenemos que estar pensando como si fuera un proyecto real y pensando que este proyecto nos va a dar flujo y nos va a dar riqueza y vamos a cumplir objetivos profesionales, empresariales, personales y sobre todo vamos a lograr brincar la brecha de que no estoy ejecutando todavía o que estoy ejecutando, pero puedo ejecutar mucho mejor, o brincar la brecha de que ya quiero escalar, quiero ser repetible, es que quiero hacer esta misma metodología, la quiero aplicar para hacer cada año abrir por lo menos 3 proyectos nuevos, entonces en 3 años quiero por lo menos entre 9 y 10 proyectos y me los voy a terminar en los próximos 6, 7 años. Ah, qué bueno. A diferencia que me aviento un solo proyecto en el mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que quiero también que de esa manera, porque eso es lo que quiero de ustedes, que pensemos todos y que estemos alineados en esa visión y en esa forma de pensar. Y bueno, un poco de los resultados. Primero, pues explicar lo que vas a lograr va a ser que logres explicar tu tesis y tu modelo de negocio con mucha claridad. Dos, que puedas ser el capital, el propio, el de socios, el de la deuda y de preventas, dependiendo del contexto. Y tres, que puedas validar perfectamente tu proyecto en la parte comercial, en definir el producto, si va a ser venta, renta, si va a ser operación y renta, y también sepas definir la parte financiera. Y por lo tanto, tener un criterio suficiente para tomar una evaluación y decir, es bueno el proyecto, pero no me quiero meter en este riesgo. Es bueno este proyecto, pero esta plaza se está cerrando la ventana de la venta, entonces me quiero ir a otra plaza. O una plaza que probablemente se va a vender más rápido, encontré un nicho mejor, o resulta que ahorita este vertical en este uso, en este tipo de uso, no es el bueno. Tal vez lo tenemos que cambiar a residencial o lo cambiamos a comercial, etcétera, ¿no? O esta tierra, que parece que es para un proyecto vertical, resulta que tiene que ser un proyecto comercial de 2 niveles y no el edificio de 8 niveles de departamentos que pensaba. Y dices, híjoles, pero el margen sobre el terreno no me va a dar. Pues eso es una decisión importante que debes de dar. Eso es lo que quiero. Que lleguen a ese punto donde diga, oye, si esta tierra estaba planeada para hacer un edificio de 8 niveles y ahora me estás diciendo tú que es mejor meter una plaza comercial de 2 niveles nada más, pues no es lo mismo, porque no se va a vender lo mismo. Sí, porque si lo haces así, vas a incurrir en un riesgo muy importante que no me sirve que hayas tomado la decisión de hacer residencial, porque al rato te vas a atorar y lo único que estás haciendo es poner en riesgo el capital de todos y tu riesgo el tuyo y no por los números. Entonces, eso es lo que quiero. Entonces, cuando tomamos una decisión, y esa es una ley, que cuando no sabemos cuál tomar la decisión, es un no, porque no hay suficiente información y data para tomar una decisión consciente, porque me puede ganar la emoción tratando de decidir algo que es muy lógico o muy claro, y me aferro y construyo esa cosa. Luego viene la parte de construir un modelo completo, entendiendo cada pieza. Esto es la clave. Muchos de ustedes quieren ahora sí entender cómo desarrollar un proyecto. Es decir, ¿cómo puedo desarrollar un proyecto desde cero? ¿Cómo construyo un proyecto en el Excel para poder aplicar todos los insumos que se tienen que levantar para evaluar un proyecto o evaluar una metodología? Pero sí quiero hacerlo a detalle para saber qué tengo que hacer y qué criterios. No solamente saber que sube aquí, pégale aquí, saca esta fórmula, no. Es tener el criterio suficiente y el conocimiento suficiente para poder entender lo que estoy haciendo y cómo me va a repercutir en el resultado de la evaluación. Y les voy a enseñar todas esas cosas que necesitan entender, porque he dado consultorías a empresarios y a desarrolladores y me he dado cuenta de muchas cosas. Una vez que les doy la consultoría para su proyecto, ya lo tenemos. Y me ha pasado a veces que, oye, tengo otro proyecto, tengo otra torre. Ah, pues yo me quiero hacer el modelo y al rato me están preguntando, oye, es que le piqué aquí el modelo y se descompuso todo. Pues entonces no aprendió lo que tenía que aprender, no aprendió criterio, no aprendió temas financieros, no aprendió los insumos, cómo se aplican. Entonces, si realmente no estoy preparado o no simplemente no lo quiero hacer,
pues tengan esa de claridad para que digan, ok, pues mejor subo a mi financiero o sumo a la persona de mi equipo que se va a encargar de ese rol para que lo ejecute, ¿no? Porque si no, estamos poniendo mucho por no hacer eso. Entonces tengan cuidado, porque no sirve que me estén pagando una consultoría de 600, 700 mil pesos para que empiecen a hacer eso. Y créeme que le sigo dando seguimiento a esa persona. Le digo, a ver, es que estás haciendo mal esto, esto y esto. Y darle el criterio. Y poco a poco, poco a poco. Pero lo importante es que se está dando cuenta de lo que está haciendo. Y entonces después ya va a poder decir, no, pues vamos por esta tierra, o esta tierra sí hay que desarrollar, porque tienen muchas reservas de tierra. Dice, estoy decidiendo qué tierra desarrollar, pues ya te había dicho cuál, pero tú agarras otra y dices, esta quiero. Ah, bueno, pues entonces si eres terco, quiero que yo no te diga, no, evalúalo y me dices y comparas tierra contra tierra, dime cuál vas a arrancar primero, ¿va? Luego, hacer una evaluación preliminar con la información mínima necesaria. Eso es importante para no estar perdiendo tiempo con oportunidades que nos llegan. Es decir, ya tengo mi tesis, mi metodología, pero de repente te llega una oportunidad que hace sentido, que está fuera de tu marco de actuación diciendo, pues yo no le voy a entrar a ciertos proyectos, pero resulta que te traen una oportunidad que es una muy buena ubicación, que está en un nicho adecuado de mercado, y dices, híjoles, me lo voy a aventar, porque tal vez le veo potencial. Para no perder tanto tiempo y recursos, cómo hacerlo rápido. Eso también les voy a enseñar. Entonces, dominar tus indicadores, eso también es importante. No me sirve de nada que haya tantos KPIs financieros, que les llene de KPIs financieros en el modelo financiero, si no los pueden leer, si no los pueden interpretar en favor a su proyecto. Es decir, ¿qué me va a pasar si se mueven los indicadores? ¿Y qué pasa si el indicador se mueve a la izquierda o a la derecha? ¿O baja o en comparación a otro qué? Eso es lo que les voy a enseñar. Entonces, también les voy a mandar las fórmulas, los glosarios, unos ejemplos de interpretación para que empiecen a entender un poquito más cuáles son las interpretaciones que cuando terminamos un modelo, llegamos a las conclusiones tanto cualitativas como cuantitativas, revisemos y entendamos. Y entonces esa misma información que dominemos, al nivel que la dominemos, vamos a ser más fácil poderle vender el proyecto al acreedor financiero, ya sea una financiera, un banco o a un inversionista, va a ser mucho más fácil venderle y no vender desde el brochure diciéndole, mira qué bonito está, mira los acabados, están súper chingones. Esto no es vender el proyecto. Si estás con un inversionista o un banco, pues obviamente te van a escuchar por educación, pero ya desde que tú entras así ya está muerto tu proyecto para ellos, o sea, no te van a entrar, ¿va? Y también tenemos que ver lo que son nuestros proyectos actuales. Hay veces que estamos arrancando con una casa, vamos casa por casa, dos casas, luego tres casas, y hasta terminar esas tres casas quiero hacer otra. No, 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 no. Les voy a enseñar a que se multipliquen, que ese mismo esfuerzo que le inviertes a tres casas, le inviertas el mismo esfuerzo y tiempo a 20 casas, si es tu target, ¿no? Eso también lo vamos a resolver aquí. Y luego explicar cómo entra tu inversionista y cómo recupera su capital. Eso es bien claro, casi es muy difícil para todos nosotros poder tener esa claridad y mucho menos podérsela explicar a nuestros socios o inversionistas. Entonces tenemos que esforzarnos a poder lograr tener la estructura en el modelo financiero y en la tesis y en la estructura de capital y el contexto de lo que puede pasar en el plan A, el plan B y el plan C para decirle al inversionista y decirle a los socios fundadores cómo vamos a repartirnos las utilidades y los beneficios, pero qué plan B puede pasar y cómo lo vamos a resolver para que por lo menos nos demos cuenta que desde el día 1, desde el día 2, ya empezamos a decir, pues el plan A es el que buscamos, pero si pasa el B, va a pasar esto, y esos son los recursos que van a llegar probablemente, o el C van a ser menos, pero si el C me dice que va a haber pérdida, obviamente no nos vamos a meter a ese proyecto, o lo vamos a cambiar, o vamos a hacer un proyecto más chico, aunque recibamos menos ingresos, ¿no? Porque puede ser que el socio diga, no, es que yo sí quiero utilizar todo el PUS completo, o quiero desarrollar el proyecto a fuerzas este año. No, no necesariamente, ¿no? Y luego viene la parte de armar y presentar tu carpeta de inversión a inversionistas y socios. Eso es otro punto clave, que no sabemos muchas veces qué información entregar a quién y en qué momento y qué información, porque a veces le mandamos toda la información a un inversionista, todo el proyecto y el modelo, y resulta que no debíamos de haber compartido tanta información porque quemamos el proyecto, hay la información en manos que no deberían de caer o comparten esa información a manos de que no las tienen que compartir y nos puede ocasionar un problema
o nos puede dañar el proyecto en un proceso A o B de la etapa del proyecto. Entonces, tenemos que saber si vamos porque tenemos que clasificar mi proyecto, el tipo de inversionista es este, no todos. Es un inversionista de este tipo, con estas características, y el banco o el acreedor financiero tiene que ser de este tipo, con estas características. Para que embone mi proyecto, mi perfil como empresario, mi perfil como empresa y por mi proyecto, y poder hacer match con esa parte. Y también decir, ok, con este inversionista tengo que hacer un GB o tengo que invitarlo con acciones tipo B en una SAPI o lo tengo que elevar a un fideicomiso y ahí, de ahí va esa estructura. También mis proveedores, si resulta que uno de los socios va a ser proveedor, ¿dónde lo voy a meter? Si lo voy a meter en qué tipo de acciones o lo voy a meter como proveedor o como contrato, pero va a ser inversionista, va a jugar con capital y con insumos. ¿Qué va a hacer? Todo eso lo tenemos que mapear desde el principio y cómo estructurarlo, para que en el proceso que negociemos con todos, vaya aclarándose todo y se vaya fijando en blanco y negro y que se queden contratos privados con socios, en contratos privados y obviamente aterrizado en las estructuras de fideicomisos o en las acciones tipo B o C que se acuerden, ¿va? Y obviamente toda la información que necesitan integrar, como la carta de intención, la carta de intención vinculante, la no vinculante, así, seguir, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, el primero, el método semanal va a ser, antes van a recibir material de estudio de la semana, lectura de 15 a 30 minutos, les llega con la base puesta y luego en vivo de lunes y martes, dudas y revisión de esas tareas y de esta información y vamos a aplicarle luego el primer modelo en la sesión explicándoles a detalle cómo está todo. Vamos a armar todo con todo esto que les platiqué. Hasta 3 horas van a durar las clases. Y luego, después de eso vas a tener tarea, que la tarea no me la tienes que entregar mañana. Más bien es, dependiendo en dónde nos quedamos, la necesidad que tenga ese proyecto, pues vamos a requerir esa información. Y la tarea adicional o la más importante también va a ser la de ustedes, la de su proyecto. Recuerden que vamos a tener un mes completo para terminar su proyecto. Entonces, creo que para terminar su modelo de negocio de su proyecto, en un mes lo terminamos. Suficiente para poderlo aterrizar. Claro, si lo quieren aterrizar completo y hacer fideicomiso, ya el fideicomiso, la estructura, pues obviamente no se va a poder porque dependemos de terceras personas, ¿no? Y bueno, esto es un poquito la parte del material que les voy a proporcionar. Les voy a dar presentaciones de estudio. Cada semana reciben una presentación de material de la teoría de la sesión y lista para estudiar. Y cuando llegas a la sesión, pues la compartimos y la practicamos. Y también vamos a tener las guías de ir entendiendo la parte de KPIs, la parte financiera, la fórmula, su significado, la interpretación, su uso, para que ustedes, los que todavía no entienden muy bien la parte financiera, pues la estudien, para que cuando estemos haciendo los modelos, hablemos el mismo lenguaje desde un punto de vista de para qué sirve y si es bueno, es malo, o a qué nivel es bueno o a qué es malo, ¿no? Porque no es como se la pintan en las redes sociales de que la tasa debe ser de tanto, porque si no, no es buena. Tal vez una tasa muy alta, como a veces les digo, una tasa muy alta en el proyecto no significa que en el capital sea buena. Es decir, que probablemente tu ROE promedio va a ser una tasa del 10-15%, cuando el proyecto tiene una buena rentabilidad. ¿Qué fue el problema? La estructura, el cómo lo estructuraste y cómo lo planeaste. Al final, trabajaste para los de la tierra, para los que pusieron la lana, para los proveedores, y tú te llevas casi todo el riesgo y al final te quedas con una porción. O los socios fundadores les pasa eso, que resulta que trabajaron para todos y se llevaron todo el riesgo en la ejecución, les salieron todas las canas posibles y después de que ya terminamos, pues resulta que la proporción del pastel pues, nos lo quedamos muy chiquito, ¿no? Y no valió la pena meterte en tanto riesgo y tanto estrés por un proyecto que al final terminó beneficiando a la mayoría, ¿no? Y luego viene la parte de la matriz de riesgos y marco de actuación. Esto es clave para todos ustedes. Es decir, les voy a enseñar una matriz, que es una matriz de riesgos. Imagínense todos los temas, la mayoría de los temas que vivimos durante la ejecución y planeación de un proyecto y que estén mapeados. Y al mismo tiempo es cada punto, si tiene un tratamiento, te dice qué es la interpretación, qué impacto tiene, cuál es el riesgo, qué tienes que hacer, qué impacto tiene económicamente y si no lo haces, qué te va a pasar y en qué lo tienes que hacer.
¿Y a quién le pertenece ese al abogado, al CEO, al financiero, al dueño? ¿A quién? Entonces, todo eso tiene que estar mapeado. Entonces, eso es clave. Entonces, si sabemos mapear desde el principio y la matriz de riesgos de mi proyecto, de mi empresa, de mis socios y yo, pues podemos saber qué tenemos que hacer en consecuencia tomando acción y previniendo riesgos. Eso se le llama mapear. Y créanme que esta metodología tiene que ver mucho con muchas metodologías que se utilizan en todo el mundo en evaluación de carteras de todo tipo de activos. Esto lo aterricé y lo aparte de desarrollo inmobiliario. Y luego viene el marco de actuación. El marco de actuación es su Biblia de ustedes. Es exactamente lo que yo decido hacer de mi negocio. Es decir, yo me quiero convertir en desarrollador con ciertos rendimientos del capital mínimo, con cierto tamaño de proyectos en construcción, con cierto tamaño de metros cuadrados vendibles o rentables o operables, tantos números de socios, de este tipo de nada más, en estas plazas, en este segmento de clientes, en estas ubicaciones y en estos países. Y si no pasa, tengo que agarrar el plan B de migrar a otro estado o a otro país a operar, que a algunos les he dicho que si su país no es ahorita adecuado para poder invertir o no lo han mapeado suficiente, encuentren un nicho para poder ganar en ese país y si no, se tienen que mover de país a operar. Así debe de ser. Recuerden que a veces el arraigo emocional que tenemos es difícil lidiarlo contra el negocio y contra la actividad empresarial. Si queremos salir adelante en este tipo de negocios, tenemos que tomar decisiones a veces de este tamaño, ¿no? Y luego viene la parte del tipo de proyectos. Vamos a tener una familia de proyectos vertical y una familia de proyectos horizontal, ¿no? Vamos a tener verticales en venta, el tradicional, verticales en renta y operación, y verticales en mixtos, y también vamos a tener horizontales, casas y fraccionamientos, lotes más urbanización, horizontales en renta y mixto, que pueden ser bodegas, comerciales y mixtos, ¿no? Y claro, también vamos a ver de operación, comprar para mejorar y salir, tanto vertical como horizontal, y obviamente siempre vamos a estar revisando sus modelos, ¿no? Tu proyecto, tu carpeta de inversión y en las 9 y 10 vamos a revisar todos sus proyectos porque ahí vamos a complementar el aprendizaje con proyectos reales de ustedes, con sus propuestas, con su modelo que hayan hecho. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, aquello que les voy a enseñar, el mismo esqueleto para suelo, áreas, presupuestos, ventas, capital y reparto, solo cambia el motor de ingreso. Es decir, ya van a entender esta parte que en los modelos financieros les voy a decir que siempre hay como una parte, como un esqueleto o un motor que siempre mueve todo, pero casi siempre cambia todo lo demás, ¿no? Tanto la parte de inicio o de final cambia, pero hay una parte que siempre se mueve, siempre es igual, y es lo que les voy a enseñar también para que empiecen a pensar que cualquier desarrollo que me traigas a la mesa lo puedo evaluar. Y bueno, un poquito más a detalle de lo que vamos a ver de temas en las semanas que son importantes para nosotros, que es el terreno al flujo, el modelo completo en una torre de venta que se puede construir en el precio, densidades, alturas, restricciones y las propuestas que se negocian con la autoridad. El cuadro de áreas por planta y la etapa, el presupuesto por partidas, etcétera. Aquí me van a ayudar ustedes, porque hay muchos que son arquitectos, ingenieros, que ya tienen la data. Ponga, los voy a poner a trabajar en el sentido, oigan, pues les voy a mandar el proyecto, les voy a mandar el uso de suelo y les voy a mandar todo eso. Y ustedes me van a decir, oye, pues yo te pido el precio metro cuadrado para ese tipo de producto en la zona. Ah, anotado. Oye, yo te puedo dar un poquito de la noción del mercado porque pues ahí tengo un cliente o yo ejecuté un proyecto ahí y te puedo dar un poquito de la data de la parte comercial real de lo que está pasando. Yo te puedo decir que el uso de suelo ahí te pueden dar más porque a lo mejor la autoridad, aunque tengas un uso de suelo X, te puede dar otro mayor si lo pides. Ese tipo de cosas nos van a ayudar a hacer el modelo. Si ven, lo vamos a hacer todos juntos, porque yo les voy a pedir esa información. Les voy a decir, oigan, vamos a hacer este proyecto en esta plaza, consigan información, la que sea, la que crean que funciona para el proyecto. Entonces la que ustedes me mandan muchas veces va a servir y otra no tanto, y entonces van a dar cuenta ustedes qué es la información que yo debo de levantar para tener un criterio suficiente para evaluar un modelo financiero y una tesis de un negocio para ver si es viable. Entonces esa mecánica la van a aprender y entonces ustedes van a aprender ese proceso y ahora lo van a poder hacer ustedes solos. Luego, financiar, repartir socios, deuda y cómo regresa el dinero. Bueno, esta parte les voy a explicar muchas
muchos contextos y situaciones y prevenciones de cómo lo pueden hacer como opciones, ¿no? Y lo vamos a aplicar en algunos proyectos. Vivienda horizontal, etapas, urbanización y absorción, también vamos a analizar cómo evaluar a veces el tema de los... Hay veces que nomás nos guiamos por un estudio de mercado donde vemos tendencias, vemos precios y ya, que es información que es una fotografía. Y, a ver, y la tendencia es lo que más nos ayuda porque vemos un poquito del movimiento del pasado y cómo se puede comportar el presente. Y lo complementamos con la parte física de trabajo en sitio para ir revisando lo que está pasando con los proyectos alrededor, con productos similares, y entonces identificar y completar lo que puede ser el criterio para proyectar el futuro, ¿no? Entonces, a veces también lo que no hacemos es ver la rentabilidad, porque probablemente el mercado dice que está vendiendo cierto tamaño de producto a cierta velocidad y tú piensas que tu proyecto va a decir, pues voy a lo mismo porque se está vendiendo más rápido. Y no, probablemente no es el más rentable. Entonces, tienes que entender que el tiempo funciona muy rápido y funciona para tu proyecto. ¿En qué sentido? Que no necesariamente el producto que vendes más rápido es el más rentable y que no necesariamente el producto que no estás vendiendo, el que estás alentándote, es el menos rentable. O probablemente las dos cosas. Y ese es el trabajo que tenemos que definir por producto, por el tipo de unidades que estás metiendo. Y luego el negocio de vender tierra lista, que es la famosa lotificación, urbanizar por etapas y vender lotes, cambia el ingreso, cambia el ritmo, cambia el riesgo. Al terminar estación dominas tres negocios: construir para vender, en vertical y en horizontal. Y luego ya vienen las sesiones de bodegas y centros comerciales. Aquí me van a ayudar muchos de ustedes. Muchos desarrollando bodegas probablemente, o algún centro comercial o una isla comercial están haciendo o ya hicieron, o alguna combinación de ambas, que ahora está de moda las bodegas con atención directa al público minorista, ¿no? Entonces probablemente puede ser alguien que lo está haciendo, podemos utilizar esos criterios y esos ejemplos para poder alimentar más las conversaciones. Y luego comprar algo que ya opera y adquirirlo. Qué interesante es que el mercado, cuando ya es muy maduro, en ciertas ubicaciones, en ciertas zonas del mercado, probablemente lo que te conviene a veces en un producto por convertir, por ejemplo, resulta que encuentro unas oficinas en una zona de alta plusvalía o de alto tránsito, o de alta demografía, y resulta que encuentro un edificio que me están ofreciendo, o escuché, cayó un edificio que lo puedo convertir a departamentos o de 50 metros cuadrados en cierta ciudad o en cierto lugar. Analizo físicamente cómo están sus instalaciones, veo el tiempo y veo el precio, hago mis cálculos rápido, pues resulta que esta cosa la puedo reconvertir y asociarme con el dueño y pagarle poco la lana y pagarle por un descuento rápido mayor a lo que está ofreciendo porque evalué que lo puedo comprar a cierto valor mínimo, etcétera, etcétera. O al revés, puedo ver que hay una propiedad que tiene alto valor, que es horizontal, y resulta que lo que puedo hacer es ahí construir lo que es un edificio de servicios o algo de departamentos y resulta que ahí se va a vender, pero ¿qué crees? Sí conozco a esa parte y que sí está dispuesta porque me cayó por un familiar, por un amigo, en una reunión, una fiesta, un evento, me la encuentro y resulta que esa ubicación es de tal persona y en ese momento yo le puedo vender todo. Estoy en una de fiesta, de un evento, un restaurante, y resulta que esta persona está ubicada y conozco bien la ubicación, ahí mismo le cierro, tratar de cerrarle la operación, porque sé que ese producto ahí va a dar, ¿no? Eso también, tener esa sensibilidad. Y bueno, después ya viene tu proyecto y tu carpeta, que es la sesión dedicada a tu proyecto. Afinamos tu modelo durante el proceso, adaptándolo, lo armamos, tu carpeta de inversión, la tesis, la estructura de capital, la validación comercial y financiera. Y todos los indicadores clave, que vamos a ver que muchos de ellos no los evaluamos, pero los tenemos que ver, ¿no? Y bueno, cómo presentas de forma profesional y cómo te certificas, ¿no? Yo quiero llamarle certificación. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que vamos a hacer aquí, lo que necesitas hacer para poder lograr tus objetivos en cualquier modelo de negocio de real estate, ¿no? Entonces, si lo logras hacer y terminar el tuyo y lo evaluamos y resulta que es exitoso desde el punto de vista donde lo vemos todos con el criterio del aprendizaje, con el que sabemos hacer todos y el conocimiento que tenemos, probablemente podemos decir es viable este proyecto. ¿Qué puede pasar en este caso? Oye, Ulises, yo le entro a tu proyecto. Oye, Fidel, yo le entro a tu proyecto. Arnie, yo le entro a tu proyecto. Marco, yo le entro a tu proyecto. Daniel, etcétera. Puede pasar.
Entonces, eso es lo interesante también de esto, ¿va? Y bueno, al terminar, ya otra vez, 7 modelos completos, tu propio proyecto, tu carpeta, tu material de estudio y grabaciones, el acceso a la comunidad de inversionistas y proyectos y de nosotros. Y bueno, en la semana cero, ¿cómo empiezas? Bueno, tu información de tu terreno, la ubicación, superficies, tus usos de suelo y todo esto, tenlo ya listo, tu idea de producto, tus costos, y ya conozcas más o menos cuántos son los costos de todo, tus precios de renta observados en la zona, estructura prevista, tierra propia o compra o socios. Si no tienes proyecto, elige uno de los que tenemos, elige uno de la práctica o agarra uno de tu ciudad que creas conveniente y utiliza. ¿Va? Y bueno, arrancamos el 3 de agosto, 10 sesiones y todas van a ser 100% en vivo, ¿vale? Ahora, después de esta presentación, les voy a enseñar 2 casos reales y las matrices para que vean lo que vamos a hacer. Es el alcance. No es nada más platicarles esta presentación, sino también enseñarles lo que vamos a hacer y cuál va a ser el alcance que podemos hacer si todos nos enfocamos realmente y cada uno de nosotros ponemos ahora sí que nuestra parte para lograrlo, ¿no? Lo primero que les voy a enseñar va a ser un modelo financiero. Les voy a enseñar 2 rápido. No los voy a explicar, nomás los voy a ver para que vean el alcance de los modelos. Les voy a enseñar las matrices y es exactamente lo que ustedes van a aprender a hacer. Por eso es para tener todo el tiempo para que aprendamos, revisemos, todo. Desde identificar la parte del proyecto, este es un proyecto real, desde la parte del cuadro de áreas, hay muchas formas de hacerlo, vertical o horizontal. Yo prefiero el horizontal porque ahí definimos presupuestos. Para analizar un proyecto rápido lo hacemos con todo y presupuestos. Esta es una zonificación de la torre, el mix de inventario, las proyecciones de indirectos, todas las partidas, el hard cost, todas las proyecciones de hard cost con sus partidas y notas, las proyecciones de venta, todas las proyecciones de venta van a tener fórmula para poder definir en qué mes se vende, con qué enganche, con cuántos pagos, en qué momento, en qué mes se escritura, todo va reformulado y eso se los voy a enseñar para que puedan sensibilizar cada unidad, cada deber tenga un sentido, ¿no? Y luego viene el cash flow, que es el motor, es el famoso motor, que normalmente tiene el mismo esqueleto, pero cambias mucho en la parte del tipo de producto. Y claro, si es de operación, cambia mucho más. Entonces, este es un tipo de modelo de financiero, donde vienen todos los ingresos, viene todos los parte de los egresos de hard cost, luego los indirectos, los datos financieros, el total de los costos, el flujo neto, luego viene la parte del tratamiento de los créditos, la parte de los flujos operativos, apalancados, no apalancados, vienen los cálculos de los KPIs financieros, de las TIR, de los valores presentes netos, de las inversiones máximas, el pico de inversión, los MOIC de equity, los de utilidad entre la pérdida, los márgenes netos, el valor del patrimonio, etcétera. Y viene la parte del análisis de estado de resultados, viene el cuadro de usos y fuentes, cómo interpretar la parte de usos y fuentes. Aquí analizamos la parte si la tierra es cara o es barata, a qué precio las tenemos que negociar, los KPIs que tenemos que tomar la decisión completa junto con esto y con esto y con esto y con la información, determinar si es viable o no es viable el proyecto, con qué estructura de capital, qué equity, cómo optimizamos todo esto, y luego veremos las conclusiones a detalle, una propuesta para el banco, qué tipo de crédito le vamos a dar, con qué garantía. Esta es una mejora de deuda cuando ya está un proyecto en proceso, o sea, todo este tipo de cosas. Este es un modelo. Les voy a enseñar otro modelo. Este es otro modelo, igual tiene sus partidas. Este es un proyecto horizontal de casas y 2 edificios de departamentos, las unificaciones, el mix de producto, las proyecciones de indirectos, de los soft costs, hard costs por casas y departamentos. eh, Luego vienen las proyecciones de venta. Aquí hay una gráfica de GAN para mapear todo el proceso desde preoperativos hasta terminación del proyecto. En la parte de lo que les decía de cómo identificar el costo de la obra desde el punto de vista de las áreas, área por área del proyecto. El cash flow, si ven, es un poco similar al que les enseñé, pero ya con diferentes. Y aquí ya tiene 3 tipos de líneas, 3 tipos de fondeos en la estructura de capital.
en la otra tenía 2. El equity, cómo se analiza el equity en la repartición. Esta es una repartición con tipo metodología de waterfall en cascada, si la quieren llevar así. El análisis de los retornos del TIR, del MOIC, analizarlo. Los riesgos que tenemos en el proyecto con las matrices de riesgo. Ustedes van a poder analizar todos los problemas o retos mapeados del riesgo, cómo van a impactar y quién los va a atender y cuál es la mitigante. El análisis de usos y fuentes también, el estado de resultados, escenarios, matrices de riesgo, analizadas una matriz por escenarios conservadores, base, agresivo, cómo se mueven las ventas, los costos, y qué efecto tiene en la utilidad, en los márgenes, en la rentabilidad, etcétera. Y claro, la interpretación de eso mismo, de los escenarios, todo lo que son las gráficas, de lo que tenemos que tener para las presentaciones con los inversionistas, banqueros, la parte de la interpretación de las gráficas, el organigrama de operación es muy importante. Si no tengo claro cuál es mi organigrama de operar para operar este tipo de proyecto, qué tipo de roles clave o puestos clave necesito y las conclusiones ejecutivas, más otra información, ¿no? Luego les voy a enseñar uno tercero, que ese es aplicado a un proyecto de Estados Unidos. Este es un proyecto real, este es mío, estamos desarrollando la zonificación, cómo funciona en Estados Unidos, el inventario a detalle, el hard cost también, tanto de urbanización como de las amenidades, de los townhouse, el hard cost de los townhouse, los soft costs, las proyecciones de venta. Allá se opera diferente todo, totalmente las proyecciones son diferentes. La parte del programa de obra y de los costos completos, cómo se calculan las tasas de allá que te dan allá, un GAN de todo el proceso con tiempos, cash flow, ahora sí que cash flow completo, si bien es un poco diferente al de México, pero es muy parecido, es el motor, estado de resultados, los usos y fuentes, aquí está con un análisis más profundo, matrices de riesgo, de todo lo que nos puede pasar sobre costos, la tasa, los permisos, la zonificación, el presupuesto de la financiación, la parte fiscal, todo. Y obviamente los modelos se van desarrollando dependiendo del proyecto, pero siempre empiezan casi con lo mismo, con los criterios, etcétera. Ahora, ¿qué son las matrices? Las matrices son esto. Les enseño una matriz. Tengo diferentes matrices y que he desarrollado, pero les voy a enseñar una nada más, para ejemplo, de las que les voy a compartir para que desarrollemos las propias y después desarrollamos nuestro marco de actuación, porque esto nos va a ayudar a poder evaluar nuestros proyectos de una forma más sensible y mapear todos nuestros riesgos que utilizamos para poder gestionar todas las partidas. Es decir, lo que vamos a revisar va a ser la experiencia desde el punto de vista como desarrollador, construcción, tierra, proyecto, etcétera. Vamos a revisar qué experiencia tengo, definición ampliada, señales positivas, tipo de características. Si tengo ciertas características, son señales negativas. Si tengo experiencia sólida, tienes bajo riesgo, experiencia parcial, medio riesgo, experiencia insuficiente, riesgo alto, qué impactos te puede generar en el proyecto, las mitigaciones, la decisión sugerida, dónde estás hoy y qué necesitas para subir de nivel. Esta es una matriz nada más, es un ejemplo, ahorita les enseño. Entonces hablamos de experiencia, hablamos del tipo de ejecución, el tipo de obra, el tipo de ventas, cobranza, escrituración, tiempo de planeación, riesgos asumidos, el tipo de equipo de poder, tipo de proyectos desarrollados, posibles tipos de proyectos, capacidad de ejecución multiproyecto, territorio, profundidad del terreno, riesgos de comercialización, comercial, riesgo de demanda y mercado objetivo, riesgos competitivos, competencia activa y proyectada, riesgo de mercado, elasticidad del precio, gestión de postventa y garantías, calidad del producto, tipo de ingresos, capacidad de comercialización, esquema de ventas, riesgo técnico y normativo, gestión de riesgos estructurales, gestión de permisos, riesgo normativo, riesgo de diseño arquitectónicos, riesgo de especificaciones y calidad de producto, riesgo de compatibilización, arquitectura, riesgo estructural, riesgo constructivo, el MEP, control de obra, cultura y organización, gobernanza, madurez de la holding, capacidad de manejo, eficiencia operativa y velocidad,
accionistas, selección de socios, riesgo reputacional, riesgo moral, integración tecnológica, riesgo político del país, riesgo de seguridad, riesgo regulatorio del país, riesgo económico financiero del país, riesgo económico financiero de la región, riesgo de gobierno corporativo, estructura legal, riesgos contractual, riesgos fiduciarios, hard cost, soft cost, capacidad financiera, relación, capital disponible, gestión financiera, y así me puedo ir con muchos casos. Aquí ya vienen todos los KPIs financieros, la estructura de capital avanzada, el estrés, la estructura de capital, el ROI, el MOI, todo por separado, ¿no? Esta es una sola matriz. Tengo matrices más avanzadas y más a detalle y más profundas. Entonces, estas se las voy a enseñar en una de las sesiones y en una clase. Se las voy a compartir para que la lean, la entiendan y les voy a poner ahí cómo se usa para que esto lo apliquemos a nuestros proyectos, sobre todo a nosotros, a nuestro negocio, y al mismo tiempo lo vamos a aplicar a los proyectos. Entonces, estas matrices nos van a ayudar a cumplir la parte integral del análisis de riesgo de nuestros negocios. Y luego ya viene el famoso roadmap. El roadmap es prácticamente tu marco de actuación. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que ya pones reglas. Ya sé en qué proyectos me voy a meter, en qué no y en qué sí. Entonces ya digo, ok, en mi fase de originación, nada más voy a tener estos puntos a revisar, tengo una explicación clara y qué aplicación va a tener, ¿no? Y así me voy a ir, ¿va? Este es un análisis previo. Luego, el resultado de hacer esto es, déjame buscar una evolutiva de un desarrollo inmobiliario, esta, por ejemplo. Aquí en un proyecto se analiza, de un desarrollador, perdón, se analiza la experiencia que tienes y analizamos todo lo que es tu definición amplia, tus señales positivas y negativas, tus riesgos que les había enseñado, los impactos que vas a tener, tu decisión de lo que tienes que hacer y qué necesitas para seguir. Y así nos vamos a ir escalonando hasta el tipo de proyecto que vas a hacer. ¿Qué posibles proyectos voy a arrancar? Aquí ya vamos a definir qué proyectos vamos a hacer y después qué capacidad de ejecución tengo actualmente y qué capacidad tengo que tener para ejecutar los proyectos que quiero hacer. El territorio, en qué plaza, en qué región voy a hacer y ya defines en qué lugar. Y así profundidad del territorio, riesgo comercial en la plaza o el riesgo comercial que yo quiero tener y la conversación que yo quiero tener y qué necesito. Y así me voy con todo. Y tiene que ver con precio, mercado, producto, tierra, producto, empresa, riesgo estructural de la empresa, riesgo de compatibilidad de la arquitectura con las ingenierías, riesgo de constructivo. O sea, te estoy mapeando todo lo que tienes que cuidar tú como desarrollador para que no te sorprendas que te falta un punto y puedas ejecutar. Y que cuando un proveedor o tu equipo de poder no te incluya este punto, se los digas, oye, ¿qué vamos a hacer? Todo el punto B, el riesgo de seguridad, el riesgo de país, el riesgo económico financiero. Y así nos vamos a ir y se empieza a mapear todo. Y aquí viene la parte financiera. Miren, aquí esta parte es interesante, la voy a hacer grande, porque aquí ya tengo que, ya yo ya definí qué proyectos me tengo que meter, con qué rentabilidad deben de tener. Yo no voy a entrar, si voy a estar en un riesgo alto, yo no acepto proyectos que no estén arriba del latir 25%. Si uno de mis socios o de los colegas me traen a la mesa un proyecto, lo traen y lo analizamos y tiene una rentabilidad a esto, pues no le vas a entrar. Por más que te digan que es muy bonito, porque hay un vínculo emocional con el dueño de la tierra, no vamos a entrar porque corremos el riesgo de todo lo demás del ROI, del ATIR, del MOI, del equity, del ROA, y así nos podemos ir. Y así lo vamos a ver con los inversionistas, los desarrolladores y el plan de trabajo. Y los criterios a aplicar que tenemos si no se mueven. Y así vamos a ir desarrollando las de ustedes para que ustedes lo apliquen en su negocio en el día y evolucionen su negocio. Ah, bueno, de ahí les quiero enseñar una presentación. Les voy a enseñar a hacer también presentaciones. Muchas gracias, Daniel. Les voy a enseñar cómo presentarle a alguien una presentación y les voy a enseñar cómo. Este es un ejemplo, ¿va? Vean cómo es una presentación. Al menos este es mi estilo, pero van a ver la información que tienen. Esta es mi presentación para proyecto. Esta presentación es para mis socios. Hay presentaciones para el banco, presentaciones para accionistas y para los socios, ¿vale?
Ulises, ¿y qué tal el proyecto? Ya sabemos que vas avanzando. ¿Había algunos ajustes de costos de lo que te ofrecieron, lo que era realidad, eso de pavimento y todo? Pues nos platicas un poco. Si se tuviste que cambiar, no sé, pues el ticket de inversión o precio de venta, creo que era fijo porque es el mercado que manda. ¿Cómo vas solucionando pues estos cambios que te llegaron? Gracias por preguntar eso, Arnie. Mira, los presenté a ustedes el 18 de abril, me acuerdo muy bien. De esa fecha hasta ahorita, los cambios que hubo fueron una rectificación de las áreas nada más, fueron muy pocas, y el presupuesto nuevo ya con el pavimento estampado, así como lo ven aquí. ¿Cuál fue la afectación en ese sentido? El costo de pavimentación en la zona es muy caro en la región de McAllen. ¿Por qué? Porque no hay producto, no hay proyectos que estén desarrollando proyectos con esta oferta de urbanización. Prácticamente, ustedes saben que el mercado americano es muy simple, ¿no? Hacen todo en línea, producción igual, todo igual, y no cambia, no le dan un valor arquitectónico, una oferta de paisajismo, interiorismo, no le agregan mucho valor ahí. Pues nosotros sí queremos hacerlo para romper mercado, uno, para vender más rápido, dos, para sostener el precio, justificar el precio, y tres, la marca. La marca tiene que seguir creciendo porque no va a ser el último proyecto que vamos a desarrollar. Entonces tenemos que desarrollar muy bien el primer proyecto porque va a ser nuestro showroom cuando ya esté avanzando y cuando esté terminado, va a ser nuestro showroom para enseñarle a los inversionistas y a los siguientes proyectos cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuál fue el problema? El proveedor que nos hace las ingenierías también hace la parte de la urbanización. Y cuando le pedimos ya la cotización, cuando les presentamos este producto así, porque no tenían bien claro el producto, fuimos a verlos a sus oficinas y les presenté el proyecto y la justificación de todo lo que les acabo de comentar, pero más a detalle. Al final ya me entregan un nuevo presupuesto, me meten este presupuesto porque ellos habían considerado el pavimento tradicional, incluso otros materiales más baratos, y resulta que se me eleva $650,000 más o menos el presupuesto adicional. Entonces, tuve que volver a revisar todo, buscar proveedores hasta San Antonio, en el Valle de Texas, empezar a hacer un benchmark de precios, buscar nuevos proveedores de esta parte y hacer el benchmarking. Resulta que ellos me están cobrando ahorita $95 el pie cuadrado y conseguí por ahí, ya con la investigación que se lleva en estos meses, pues que probablemente el piso puede ser $80 el pie cuadrado, entonces hay un gap de $15, ¿no? Entonces, la negociación con el proveedor, que sí nos gusta el proveedor, es tratar de llegar a un punto de algunas partidas bajarlas para lograr tener un acuerdo de que baje a 450,000, que nos baje del presupuesto de total de toda la urbanización $450,000 para que a nosotros estemos ok, ¿no? Entonces, en esa fase estamos y ya ha arrancado, pero como no había arrancado porque no lo habíamos definido esto, entonces ya se arrancó a hacer, ya hicieron los estudios topográficos, ya hicieron los estudios de mecánica de suelos, y ya con esto nos van a entregar ahora sí ya el mapa, la zonificación final, y con eso, ahora sí ya vamos a negociar ese punto. Y si no llegamos a un punto que yo sí sé que vamos a llegar, estoy tratando de negociar a $85, $86 esa parte, que es la partida más grande. Y si eso, ya le damos para adelante. Pero que hemos avanzado muy bien. Avanzamos con los bancos. El banco ya nos dijo que sí, que incluso allá la operación del banco funciona diferente. Allá el banco te financia también parte de los preoperativos. Es decir, te reembolsa la parte de arquitectónica, ingenierías, los costos y te lo sube a la línea de crédito. Te financia la urbanización completa, aunque ya tengas comprado el terreno, ya habíamos puesto esa parte, que ya se hizo esa parte, y nos dicen, ok, va, les presentamos el modelo financiero que les enseñé, la presentación que les enseñé, hicimos números ahí y todo, y nos dijo, le entro, porque es el primer producto que se oferta así, y que va a volar, nos dice, por su experiencia de todos los proyectos que están financiando actualmente. Y me dicen, nada más hay un proyecto nuevo que se parece mucho a la oferta arquitectónica de los townhomes. Y lo fuimos a ver y el banquero nos dijo, pero no se compara en nada porque ustedes ofrecen amenidades, ofrecen el gimnasio, todo eso,
nada que ver, y es cerrado el de ustedes, el de ellos no. Y resulta que era un pequeño terrenito con 12 casas, con 12 townhouse, y ya no había ni amenidades, ni jardines, ni nada. Nada más agarrar una línea de metros cuadrados y ya. Se parecía mucho a la arquitectura. Lo importante de ahí fue que esos cuates se estaban vendiendo a promedio entre 405 y 415,000 dólares. Y yo en mi modelo financiero había puesto antes en precio de 360 y terminar en 395. Pues ya con eso que me dice el banquero, tenemos mejor ubicación en todos los aspectos, las universidades, las escuelas, las áreas comerciales, las principales avenidas, estamos en esa parte. Pues con esa razón yo dije, pues va, yo ya puedo subir mi presupuesto a vender los townhouse a 390 hasta 415, 420,000 y puedo absorber perfectamente el sobrecosto del pavimento, ¿no? Entonces, aquí estoy en esa parte. Estamos esperando que el proveedor de las ingenierías nos entregue ya la zonificación final y listo. Y ya para que se arranque con permisos y licencias y arrancamos con la parte arquitectónica paralela y esperemos que en 4 a 5 meses arranquemos obra. La venta es de 13.6 millones, que son 34 townhouse. El margen neto en dólares son 15.6, una tier de 62.3 y un margen bruto de 22.4 y una TIR de 189.6 apalancada, un MOIC sobre el equity de 4.73 veces, una utilidad neta de 2.12 y un horizonte de operación máxima de 36 meses, ya desde que arrancamos preoperativos hasta terminar de entregar. Un poquito el estado de resultados. Lo que estábamos ofreciendo en esta oferta, el ticket desde 12% de dólares fijo, un ticket desde 150 a un 12% fijo sobre la tasa, y listo. O que puedes entrar como comprador, ya sea que la quieras patrimonial para renta o venta. Y aquí están los precios de rango. ¿Por qué de ese rango? Porque tenemos producto de diferentes tamaños y diferentes ubicaciones. Esta es más o menos la estructura que estamos planteando de la parte legal, los riesgos y mitigantes que debemos de poner y un poquito el final de la hoja, ¿no? Entonces, este tipo de presentaciones les voy a enseñar a hacerlas para que las presenten, ¿no? Ya las pueden hacer más dinámicas, etcétera. Ahora sí, preguntas y comentarios, por favor.